Bien, chicos, entonces vamos a seguir trabajando en este video con lo que es la parte de variables y tablas estadísticas, ya para, sobre todo, saber cómo se llenan, pues, las frecuencias, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos entonces con este primer cuadro a recordar tipos de variables estadísticas. Recuerden entonces que ya hemos hablado de las variables del tipo cualitativa o cuantitativa, ¿no? La cualitativa, aquella que hace referencia a una cualidad. La cuantitativa, como su nombre lo indica, pues, que está representada por números, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, si tenemos cantidad de personas vacunadas, ya, bueno, sabrás que si se habla pues siempre de personas, nos vamos a expresar pues con números enteros, ¿no? Acá podríamos decir 100 personas se vacunaron, 300 personas se vacunaron, ¿verdad? No podríamos decir que 2,5 personas se vacunaron o media persona se vacunó, ¿verdad? Entonces, necesariamente la cantidad tiene que ser una variable cuantitativa. Y como solo se representa con números enteros, entonces podemos decir que es una variable cuantitativa discreta. ¿De acuerdo? Cuantitativa discreta. Bien, el consumo de gasolina ya sería una variable también del tipo cuantitativa, porque podríamos decir a lo mejor, o un conductor podría decir, mi camión consume 4 galones de gasolina, 4,5 galones, ¿verdad? 2,5 galones de gasolina. En este caso, el consumo de gasolina no necesariamente se va a representar con números enteros, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso también es una variable cuantitativa, pero del tipo continua, ¿ya? Porque no necesariamente vamos a utilizar pues números enteros para representar este consumo de gasolina. La nacionalidad de una persona. La nacionalidad de una persona, ¿qué tipo de variable será? Bueno, como se van a dar cuenta, en este caso pues no vamos a utilizar números, ¿verdad? Porque nos están preguntando por la nacionalidad de una persona. Entonces, de hecho, que va a ser una variable cualitativa, ¿ya? Y para ser más preciso, del tipo nominal, ¿ya? El ingreso familiar. Bueno, el ingreso familiar también va a ser una variable cuantitativa del tipo continua también, ¿no? Del tipo continua. Bien. Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento. También ahí la respuesta ante esa pregunta no está en base a números, ¿no? Así que si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿dónde hemos nacido? Por ahí puede decir en Perú, en Venezuela, en Colombia, en el Callao, etcétera, ¿no? ¿Ya? Así que en este caso estaríamos hablando también de una variable cualitativa nominal. Nominal, ¿ya? Muy bien. Número de goles de un equipo. Bueno, ahí puede entonces que tu equipo favorito gana por 2 goles a 0, por 1 gol a 0 o empata 1-1, ¿verdad? Pero no se dice pues que nuestro equipo ganó por 2,5 goles o por medio gol, ¿no? Entonces el número de goles siempre se representa con números enteros, así que esta sería una variable cuantitativa discreta también, porque vamos a representar el número de goles con números enteros, ¿ya? Bien. El material de construcción de una vivienda. Bueno, también, ¿verdad? Si nos preguntan cuál es el material que se utiliza para la construcción de una vivienda, ¿qué vamos a responder? Cemento, ladrillos, arena
piedra, ¿verdad? Entonces, el material de construcción que se utiliza para una vivienda. Entonces, vamos a decir que es también una variable cualitativa continua. Muy bien. Bueno, ahí hemos recordado en este recuadro justamente lo que es pues la parte de tipos de variables. Ya, tipos de variables que se pueden presentar en un estudio estadístico. Otro aspecto también en un estudio estadístico es saber leer las gráficas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá se está mostrando un gráfico de barras, ¿de acuerdo? Y se indica, en este gráfico de barras se ha presentado el número de espectadores que ha habido en 6 salas de cine durante cierto día, ¿ya? Entonces, por acá está representado el estudio con estas gráficas. Estas cantidades representan el número de personas o de espectadores que han acudido a las diversas salas del cine. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6, ¿no? Entonces, el hecho de que esta barra, ¿no?, tenga como base al 1 y llegue hasta el 300, eso nos permite interpretar lo siguiente, que 300 personas han entrado a la sala 1. A lo mejor ahí estaba su película favorita, su película de estreno, qué sé yo. Y es por eso que han acudido 300 personas. Mientras que por acá, ¿qué pasa en la sala 2? En la sala 2 solo han acudido 50 espectadores. A lo mejor es una película que gusta muy poco, o a lo mejor también es una película que ya tiene varias semanas en cartelera. Y tú sabes que cuando ya una película tiene varias semanas en cartelera, ya poco a poco pues ya la gente no va yendo, ¿no? Y es por eso que registra solamente 50 espectadores esta sala número 2. En la sala número 3 tenemos 200 espectadores que han entrado a esa sala. En la sala número 4 tenemos 150 espectadores. En la sala número 5 tenemos 250 espectadores. Y en la sala número 6 tenemos 100 espectadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de ese gráfico, como ustedes se dan cuenta, ya podemos responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuántas personas acudieron a la sala número 4? Bueno, miras el gráfico y buscas la sala número 4 y dices, a ver, ya, a la sala número 4 ha acudido 150 personas. Ajá, entonces acá tú puedes responder, acudieron 150 personas. Bien, ahí lo ponemos entonces. Listo, nada más. A ver, la siguiente. ¿En qué sala se ha dado la película más vista? Bueno, para eso tienes que mirar la barra, digamos, más alta. Y la barra más alta está aquí. Y entonces nos damos cuenta que 300 personas ya han entrado a la sala 1. Entonces ahí se está, digamos, pasando la película más vista en este caso, ¿no? Porque han acudido 300 personas. Y entonces la pregunta es, ¿en qué sala se ha dado la película más vista? Bueno, respuesta en la sala 1. En la sala 1 se ha dado la película más vista. Bien, ¿en qué sala se puso la película menos vista? Bueno, miramos otra vez el gráfico y la barrita más pequeña, esa representará a la sala en donde entraron menos espectadores. En este caso fue 50, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sala se puso la película menos vista? En la sala número 2. ¿Bien? ¿Cuál es el número total de personas que fueron a estas salas? O sea, a las 6, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Sumar, pues, ¿verdad? Los espectadores que entraron a cada una de estas salas. Entonces, vamos a poner ahí
300 que estaban en la sala 1, ya 300 más, y vamos a ver lo que hay en la sala 2, que es 50 espectadores, ¿de acuerdo? Ahí está, y seguimos haciendo la suma en la sala 3, 200 espectadores, en la sala 4, 150 espectadores, en la sala 5, 250 espectadores, ¿verdad? Hay que mirar bien la gráfica, 250 espectadores. Y en la sala 6, 100 espectadores. Ahí está. ¿Listo? Entonces, hacemos ahí la suma de todas esas cantidades, ¿ya? Ahí está. A ver, vamos ahí sumando y vamos a obtener efectivamente 1050, ¿ya? En total. Entonces, tenemos a 1050 espectadores, ¿ya? ¿Cuál es el número total de personas que fueron a estas salas? El número total de personas es 1050 personas, ¿ya? Bien, y miren cómo entonces a partir de ese gráfico estamos obteniendo ya estas interpretaciones, estas conclusiones, ¿verdad? En este caso hemos trabajado con un gráfico de barras. Muy bien, sigamos. Vamos en la siguiente lámina, vamos a retomar el llenado de la tabla, como lo habíamos ya planteado. Por ejemplo, dice acá, construye una tabla de frecuencias con estos datos de temperatura máxima de una ciudad en los primeros 10 días de abril. Temperaturas máximas de 11 grados, de 12 grados, de 13 grados, de 14 grados, de 15 grados. Bueno, debe ser un lugar un poco frío, ¿no? Para que esas sean las temperaturas máximas, o sea, ¿cuáles serán las mínimas, no? Muy bien. A ver, entonces vamos a ver acá. ¿Cuántos días registraron temperaturas máximas de 11 grados? A ver, buscamos temperaturas máximas de 11 grados. Aquí nada más. Entonces, 2 días se registraron temperaturas máximas de 11 grados, ¿ya? Bien, a ver, temperaturas máximas de 12 grados. ¿Cuántos días se han registrado esas temperaturas? A ver, de 12 grados, aquí, un día, 2 días, 3 días y uno más. Ahí está, 4 días. Entonces, 4 días se han registrado temperaturas máximas de 12 grados, ¿ya? Bien. Vamos a la sala número 13, ¿ya? La sala número, o a la temperatura 13, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué días se han registrado temperaturas máximas de 13 grados? ¿Ya? Entonces, por acá tenemos un día y nada más, ¿no? Entonces, un solo día se registró la temperatura máxima de 13 grados. Entonces ponemos 13 grados. 14 grados. ¿Cuántos días se registraron temperaturas máximas de 14 grados? A ver, vamos a buscarlo. 14 grados. Ajá, solamente tenemos ya un día nada más se registró una temperatura máxima de 14 grados. Y finalmente, temperatura máxima de 15 grados. A ver, 15 grados, 1 y 2. Ya 2 días se registraron temperaturas máximas de 15 grados. Muy bien. Ahí está. Entonces ya hemos completado la columna de frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Y como se dijo en la clase, esa suma de frecuencias absolutas
nos tiene que dar en este caso el total. ¿El total de qué? El total de días que se ha hecho este estudio. ¿Cuántos días son? 10 días. ¿Ves? 10 días por aquí. A ver, comprobamos. 2 más 4, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 2, 10. Comprobado entonces, ¿no? Los 10 días que se ha hecho el estudio. Muy bien, de esa manera ya hemos completado esta primera columna. Vamos con la segunda, a ver. Frecuencias absolutas acumuladas. Ahí tienes que recordar la regla del zigzag. ¿Cómo es eso? A ver, recordamos pues, ¿no? La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a esta frecuencia absoluta, o sea que simplemente pones 2. Y luego, para obtener la segunda frecuencia acumulada, sumas 2 más 4. Y tú sabes que eso da 6. Ahí está, 6 entonces, ¿no? Para obtener la tercera, vuelves a sumar 6 más este 1. Y tú sabes que eso es 7. Ahí está. Siguiente frecuencia acumulada. Sumas otra vez 7 más 1, 8, ¿verdad? Ya ustedes son muy buenos al sumar. Y finalmente 8 más 2. Y 8 más 2 te sale 10. ¿Verdad? Ahí está. Listo, nada más. Entonces ya hemos completado la columna de frecuencias absolutas acumuladas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces recuerden, la primera solo se copia. 2, 2. Y de ahí vas avanzando en zigzag, ¿no? Ahí está. Vas avanzando en zigzag y tienes toda la columna. ¿Qué se coloca en este último recuadro? Bueno, en ese último recuadro no vamos a colocar ya nada. Ya, pues ponerle ahí una X por ahí, ya no se pone nada. Bien, sigamos. Frecuencia relativa. Ya, ¿qué se hace para completar las frecuencias relativas? Bueno, en este caso lo que tienes que hacer es dividir ya la F sub I entre el total. ¿Total de qué? Total de días que se han hecho el estudio, pues, ¿no? Y en ese caso tenemos 10 días. Ya nada más. En este caso, para este problemita, para este ejemplo, estamos trabajando solamente con 10 días. Muy bien. Entonces, dividimos cada FI entre el total, que es 10 días. ¿Ya? Bueno, a ver, lo vemos entonces. Por ejemplo, acá el primer FI es 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dividir 2 entre 10. ¿Y cuánto nos va a dar eso? 2 entre 10 nos va a dar 0,2. Ahí está. Entonces, 0,2 sería la primera frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, ojo a lo que se está haciendo. Se está dividiendo esta primera con el total. ¿Ya? Y luego pasamos a la siguiente. A ver, de la siguiente vas a dividir ahora 4 entre 10. ¿Ya? 4 entre 10. Bueno, ¿cuánto es eso? 4 entre 10. Sí, 0,4, ¿verdad? Sumas y eso da 0,4. Bien. Pasamos a la tercera frecuencia relativa y para ello vas a dividir ahora 1 entre 10. ¿Ya? Y 1 entre 10 es igual a 0,1. Ya, ahí está. Listo. Sigamos. Pasamos a la siguiente frecuencia relativa y ahora dividimos otra vez 1 entre 10. Bueno, como te darás cuenta, pues es lo mismo, ¿no? 1 entre 10 y ahora te va a salir otra vez 0,1. Lo mismo, pues, ¿no? Ya está. Listo. Y finalmente nos vamos a la última frecuencia relativa y para eso divides la última frecuencia absoluta entre 10 también, ¿no? O sea, 2 entre 10. Hacemos la operación, 2 entre 10, y eso va a ser igual a 0,1.
2, pues, ¿no? 0,2. Ahí está, 0,2 entonces sería. Bien, hemos ya completado la columna de frecuencias relativas y ahora hay que comprobar algo también, que siempre la suma de frecuencias relativas nos tiene que dar la unidad, ¿ya? Entonces tienes que sumar 0,2 más 0,4 más 0,1 más 0,1 más 0,2. ¿Cuánto te va a dar eso? O cuánto te debe dar siempre, te debe dar 1. A veces no da 1, ¿por qué? Porque no redondeamos bien. Ya, entonces el asunto también es redondear bien. En este caso no ha habido necesidad porque la cantidad de decimales es finita, digamos así, ¿no? Entonces, normal. Se ha podido dividir y luego sumar y se comprueba que sale 1. Ya, pero hay casos en los cuales se tiene que redondear y hay que hacerlo bien porque si no, la suma ya no me va a dar 1, me puede dar menos de 1 o más de 1, ¿ya? Bien, listo. Entonces, eso para las frecuencias relativas. Vamos con las acumuladas. Bueno, en las acumuladas, nuevamente, la regla del zigzag. O sea, que si tú quieres saber cuál es la primera frecuencia relativa acumulada, entonces, esta primera que nos ha salido la vamos a copiar. 0,2. Ahí está. Nada más. Y luego empiezas a sumar en zigzag. 0,2 más 0,4. ¿Sí? 0,2 más 0,4 nos da 0,6, ¿verdad? Nada más. Eso sí hay que sumar bien. 0,2 más 0,4, 0,6. 0,6 más 0,1. Y eso te va a dar 0,7. 0,7 más 0,1 y eso te da 0,8. 0,8 más 0,2. Y compruebas ahí que eso te va a dar 1. Bien, listo. Y de esta manera ya tenemos completada la columna de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, mira, ve, hacemos el zigzag. Recuerda, ya, ahí está. 1 y ahí acaba. Y en la última, bueno, en la última no vas a colocar nada ahí. Hasta ahí nomás queda. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la frecuencia relativa porcentual. Ya, frecuencia relativa porcentual. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué vas a hacer? Recuerda, bueno, lo que tienes que hacer en este caso es que a cada HI la vas a multiplicar por el 100%. Ya, ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver. Ojo, cada H sub I. ¿Dónde están los H sub I? Los H sub I están aquí, mira, en esta columna. Ya, entonces, a todos esos H sub I, a todos estos, los vas a multiplicar por el 100%. ¿De acuerdo? Nada más tienes que hacer. Multiplicarlo por el 100%. Entonces, vamos a ver. Empezamos. El primero, 0,2 por 100%. ¿Ya? 0,2 por 100%. Por el 100%. Bien, ¿cuánto da eso? Bueno, haces tus operaciones y te va a dar 20%. ¿Ya? Seguimos. 0,4. 0,4. Y nuevamente dices por el 100%. Bien. Operamos y eso nos va a dar 40%. ¿De acuerdo? 40%. Muy bien, entonces ya tenemos las dos primeras. Para la tercera, bueno, ya es similar, ¿no? 0,1 por el 100%. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da pues 10%. ¿Ya? Eso te da 10%. De manera similar, 0,1 otra vez. ¿Ya? 0,1 por el 100%. ¿Y eso cuánto te va a dar? Otra vez te va a dar 10%. ¿Ya? Y finalmente el 0,2, pues, ¿no? 0,2
por el 100%. ¿Cuánto da eso? Eso da pues 20%, ¿no? 20%. Ahí está. Listo. Y tenemos ya entonces las frecuencias relativas porcentuales. Estas son las porcentuales, ¿ya? Bien. Entonces, suma todas estas porcentuales. ¿Cuánto te da? 20 más 40, 60, 70, 80, 100%, ¿ya? Entonces, la suma de las frecuencias relativas porcentuales, pues nos tiene que dar el 100%, el total. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente vamos con las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Bueno, ya es la misma idea de las otras acumuladas que hemos visto. Ya, a ver, ojo acá entonces. La primera, copias, 20 por 100. Esa es la primera frecuencia acumulada. Y luego, zigzag, 20% más 40% y tendrás 60%. 60% más 10% tendrás 70%. 70% más 10% tendrás 80%. Y 80% más el último 20%. Y eso nos da 100%. ¿Ya? Bien, y de ese modo ya tenemos completada toda la tabla ya de frecuencias. ¿Listo? Entonces, mucho ojo a lo que hemos trabajado. A ver, para seguir practicando, vamos a la siguiente tabla. Luego ya de la tabla, pues, se puede también interpretar muchos datos aquí, ¿no? Pero por ahora nos estamos enfocando en cómo llenar la tabla. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente. A ver, ¿qué tenemos acá? Ajá, mira, dice así, Rosa ha lanzado un dado 50 veces y ha organizado los resultados en una tabla de frecuencias, pero está incompleta. ¿Puede rellenar lo que falta? Mira, nos está faltando esta frecuencia absoluta, estas otras, y bueno, todo lo demás. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo se procede en este caso? Por ejemplo, noten algo. Conocemos el total de lanzamientos que se nos ha dicho, ¿no? Rosa ha lanzado el dado 50 veces. En algunos lanzamientos le ha salido el número 1. El número 2 ha salido en 8 lanzamientos. El número 3 ha salido en 10 lanzamientos. El número 4 y el 5 y el 6 no sabemos todavía. Es la idea averiguar. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo o qué vas a hacer para, por ejemplo, obtener esta primera frecuencia absoluta? O sea, el número de lanzamientos en los cuales salió el número 1. Bien, para no complicarte de frente, te voy a decir lo siguiente. Ya, si tú quieres saber cuánto es esta primera frecuencia absoluta, lo único que tienes que hacer es multiplicar esta frecuencia relativa con el total. Ya, ojo entonces, ¿qué vas a hacer para hallar la primera FI? Multiplicarás 0,24 por 50. ¿Ya? Y eso te dará la primera frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, multiplicando allí para obtener la primera, ¿ya? Entonces dices, quiero la primera frecuencia absoluta. Entonces multiplico 0,24 por 50, que es el total. Y haciendo tus operaciones, eso te va a dar 12. Ya, entonces 12 me saldría la primera frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso? Que en 12 lanzamientos del dado que lanzó Rosa, salió el número 1. ¿Ya? Eso que no conocíamos. En 8 lanzamientos ha salido el número 2, en 10 lanzamientos ha salido el número 3. Pero ¿en cuántos lanzamientos ha salido el número 4? No sabemos, hacemos algo similar a lo que te expliqué. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a multiplicar esta frecuencia, ya vas a multiplicar esta frecuencia relativa por el total también
¿De acuerdo? Entonces dices, ya, 0,08, 0,08, lo vamos a multiplicar por 50, que es el total. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Bien, haciendo operaciones, esto nos va a dar 4, ¿verdad? Eso nos va a dar 4. Muy bien, entonces ahí lo ponemos. 4 lanzamientos. En 4 lanzamientos salió el número 4. ¿Bien? Listo. Ahora, pero aún nos están faltando 2. Vamos a empezar con esta de acá, con el 6, a ver. ¿En cuántos lanzamientos salió el número 6? Entonces, para ello, nuevamente dices, ya, voy a multiplicar 0,2 con 50. Ya, multiplicas entonces 0,2 por 50. Ya, 0,2 por 50, que es el total de lanzamientos. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos va a dar 10, ¿verdad? 10. Ahí está. Bien, entonces, en 10 lanzamientos salió el número 6. Muy bien. Bueno, ya tenemos casi todos los recuadros, todas las frecuencias absolutas. Pero nos está faltando este. Para hallar este, tienes que tomar en cuenta que si sumas todas las frecuencias absolutas, te tiene que salir 50. Ya, si sumas todas las frecuencias absolutas, te tiene que salir 50. ¿Ya? A ver, vamos sumando. 12 más 8, 20. 20 más 10, 30. 30 más 4, 34. 34 más 10, 44. Entonces, ¿cuánto falta para 50? Si ya tienes 44, para 50 falta 6. Entonces, significa que en 6 lanzamientos ha salido el número 5. Bien, entonces noten que ya tenemos toda la columna de frecuencias absolutas. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora vamos a completar las frecuencias relativas. Bueno, ya para completar las frecuencias relativas, hacemos lo que se había indicado en la parte anterior, ¿no? ¿Qué vas a decir? Ya, tengo que dividir a cada f sub i entre el total. ¿Pero cuál es el total ahora? El total es 50. Ya, para hallar las frecuencias relativas que faltan. A ver, acá falta la segunda, así que divide 8 entre 50, ¿no? 8 entre 50. ¿Y eso cuánto nos va a dar entonces? Ya, 8 entre 50. Muy bien, ahí vemos entonces el resultado. Y nos da 0,16. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a poner 0,16 sería la frecuencia relativa que faltaba aquí. ¿Ya? A ver, otra que nos falte acá. ¿No? Vamos a dividir ahora 6 entre 50. ¿Ya? 6 entre 50 será igual a. Bien. Y eso nos va a dar 0,12. Ya, 0,12. 6 entre 50. Muy bien. Y con eso ya completamos también toda la columna de frecuencias relativas. ¿De acuerdo? Y bueno, se verifica que todas ellas van a sumar 1. ¿Verdad? Todas ellas deben sumar 1. 0,24 más 0,16 es 0,40 más 0,2, 0,60 más 0,08, 0,68 y más 0,12 nos va a dar en este caso 0,8 más 0,2 nos da 1. ¿Ya? Bien, ahí está. Entonces ya hemos completado la columna de frecuencias relativas. Y bueno, lo demás. Lo demás es más sencillo, mira, ve. Porque esta es la acumulada. Y cuando es acumulada, te decía, tienes que ir en zigzag. La primera se copia, 12.
Y luego dices 12 más 8, 20. Y luego dices 20 más 10, 30. Ya en zigzag, ¿no? 20 más 10, 30. 30 más 4, 34. 34 más 6, 40. Y 40 más 10, 50. Ahí está. Ya, 50. Bien, y de esa manera tenemos ya completada la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Y como ya tenemos las frecuencias relativas, también podemos completar las acumuladas. Entonces, nuevamente decimos, ya, acumuladas. La primera se copia, 0,24. Y para la siguiente vamos en zigzag. 0,24 más 0,16, que es 0,40. ¿Ya? 0,40 más 0,2, 0,60. 0,60. 0,60 más 0,08. Cuidado, hay que sumar bien, ¿ah? Esto da 0,68. Y 0,68 más 0,12, eso nos da 0,80. Ya, 0,80. Y 0,80 más 0,2, eso nos da 1. Ahí está, la unidad. Recuerda entonces la regla del zigzag. La primera se copia y luego va sumando. Y ahí nomás lo dejamos. ¿Ya? Entonces, ponemos acá una X. ¿Bien? Listo, vamos con la porcentual. Recuerda que cuando se trata de la porcentual, a todos los HI minúsculas los debes multiplicar, ya, los debes multiplicar por el 100%. ¿De acuerdo? Esa es entonces la situación que debes tomar. Muy bien, entonces hay que multiplicar ya todas las H sub I por el 100%. ¿En dónde están las H sub I? A ver, nos ubicamos por acá. Todas estas son las H sub I. Entonces, a todas ellas las tienes que multiplicar por el 100%. ¿Ya? Bien, entonces decimos 0,24 por el 100%. Ya, a ver, vamos a escribirlo acá. 0,24 por 100%. Y eso te va a dar, pues, 24%, ¿verdad? 24%, muy bien. Y así continúa, 0,16 por el 100%, por el 100%, entonces eso nos va a dar, pues, 16%. Ya, ahí está, vas operando cada una de estas multiplicaciones. Luego tenemos 0,2 por 16%, ¿ya? 0,2 por 16%, perdón, por 100%, ya está. Y esto es igual al 20%. Ya, 20%. Bien, y así vamos a la siguiente. 0,08. Ya, 0,08 por el 100%. Ya, por el 100%. Y eso nos va a dar 8%. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Y así seguimos. Ya, 0,12 por el 100% y eso nos va a dar 12%. 0,2 por el 100% y eso nos va a dar 20%. Muy bien, y luego hay que sumar pues todos estos porcentajes, ¿no? 24 más 16, 40, más 20, 60, más 8, 68, más 12, 80 y más el 20%. Entonces, la suma nos da el 100%. ¿Ya? El 100%. Bien. Y finalmente, las acumuladas. Ya, bueno, ya como se ha dicho, para las acumuladas, 24%. Y sumas en zigzag, 40%, porque es 24 más 16.
Luego dices 40 más 20, que nos da 60%. Ya, 60%. Sigues sumando. 68%. 80%. Y 80 más 20, que nos da el 100%, ¿no? Ahí está, listo. Y de esa manera hemos completado la tabla a partir de los datos que solo teníamos, pues, al inicio. Ya, entonces es importante que recuerdes sobre todo cómo hemos completado la frecuencia absoluta y cómo se ha completado la frecuencia relativa. Porque lo demás es más sencillo, ¿ya? Entonces la base es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Bien? A ver, sigamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. A ver, dice, una compañía encuesta a su personal para saber cuál es el deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias se muestran ya algunos resultados de la encuesta. Entonces, 25 personas han indicado que su deporte favorito es el fútbol, 12 personas han indicado que su deporte favorito es el tenis. En total se han encuestado a 60 personas. Entonces, por acá, como nos damos cuenta, la tabla también está incompleta. Hay que proceder como ya se había indicado. A ver, para básquet no tenemos todavía ninguna información, pero para natación sí sabemos que la frecuencia relativa es 0,1. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar esa frecuencia relativa para poder calcular la frecuencia absoluta en natación. ¿De acuerdo? Entonces, bien, entonces aplicamos la misma idea que en la tabla anterior. Decimos, ya, si yo quiero saber a cuántas personas la natación les parece su deporte favorito, entonces tengo que multiplicar el 0,1 por 60. Ahí está. ¿Y cuánto da eso? 0,1 por 60. Y eso te va a dar 6. Quiere decir que a 6 personas o 6 personas indicaron que su deporte favorito es la natación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como ya tenemos 6 personas aquí, podemos hallar ahora a las personas a las que han indicado que el básquet es su deporte favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de frecuencias absolutas te da el total, que es 60. A ver, hagamos las cuentas. 25 más 6, 31. ¿Verdad? 25 más 6 nos da 31. Y 31 más 12 nos da 43. Entonces, de ahí podemos decir ya que a 17 personas les gusta el básquet, porque en total pues son 60, ¿no? Ya, muy bien. Y ya tenemos esta columna. Y luego hallamos la frecuencia relativa. Nuevamente se hace recordar que la frecuencia relativa es HI entre el total. En este caso el total es 60. Ya, perdón, FI entre 60. Ya, ahí está. FI entre 60. Esa sería la manera de hallar la frecuencia relativa. A ver, vamos a ir dividiendo entonces 25 entre 60. ¿Cuánto sale eso? 25 entre 60. Ya redondeando, vamos a redondearlo al centésimo nada más. Ya vamos a redondearlo al centésimo y nos va a salir 0,42. ¿Listo? Muy bien, 0,42 sería esta frecuencia relativa. Vamos con la siguiente, que sería 17 entre 60. Ya, ahí está, 17 entre 60. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? ¿Ya? Eso nos da 0,28. ¿Ya? 0,28 redondeando al centésimo también, ¿ya? 0,28. Muy bien. Y finalmente dividimos el 12 entre 60. 12 entre 60. Bien, acá salió uno de más, lo quitamos. Bien, 12 entre 60. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar?
Eso nos va a dar entonces 0,2, ¿no? 0,2. Ahí está. Tenemos entonces ya todas las frecuencias relativas. Muy bien. Y bueno, hay que comprobar también ahí, no está de más que comprobemos que la suma, ya que la suma de todas estas frecuencias relativas, pues nos tiene que dar la unidad. Ya, nos tiene que dar la unidad. Ahí. Haces la suma y compruebas, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces tenemos 0,42 más 0,28, 0,7, más 0,1, 0,8 y más 0,2, 1. Bien, entonces se comprobó. Y vamos con la porcentual, ya se ha dicho, para hallar la porcentual, a esta la multiplicas por 100. Ya, entonces vas a decir, ¿qué tengo que hacer ahí? A los H sub I los tengo que multiplicar por el 100 por 100 nada más, ¿no? Entonces 0,42 por 100%, y eso te va a dar pues 42%, ¿ya? Multiplicas ahora 0,28 por el 100%, y eso te va a dar ahora 28%, ¿ya? Ahí está. Seguimos acá. Tenemos 0,1 por el 100%, y eso te va a dar 10%. Y finalmente el 0,2, ¿no? El 0,2 por el 100%, ¿ya? Y eso nos va a dar pues 20%, ¿sí? 20%. Bien, y ya está la tabla completa. Ahora respondemos a las preguntas. Dice, complete la tabla y determine cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Bueno, ya lo hemos hallado. 17 personas han respondido que el básquet es su deporte favorito. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Ojo, no señaló al fútbol como su deporte favorito. Mira, a ver. El 42% ha dicho que el fútbol es su deporte favorito. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer para conocer el porcentaje de personas que no señaló al fútbol como su deporte favorito? Bueno, lo único que tendrías que hacer es decir, al 100% le voy a restar el 42%, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da? 58%. Listo. Entonces, el 58% de personas, el 58% del personal, en todo caso, del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, de esa manera hemos obtenido ya esta información. Muy bien, vamos a la parte final. Ya, vamos a la parte final. Acá está nuestra última tabla. Ya, a ver. Dice que en una encuesta, estudiantes de segundo grado de secundaria preguntaron ¿con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticia? Ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. ¿Ya? Bien, acá, por ejemplo, ya nos están dando las frecuencias relativas porcentuales. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que siempre las relativas porcentuales suman 100%. A ver, empecemos por ahí. 23 más 15, ahí vamos 38%. 38% más 18%, eso nos da 56%. Y 56% más 9% nos da 65%. Así que si ya tenemos 65%, para completar el 100% nos faltaría 35%.
¿Ya? Entonces, aquí sale el total que es el 100%. ¿Bien? Entonces, 35% de personas no leen, o de los estudiantes de segundo grado no leen. Ah, cuidado. A ver, y luego, ¿qué hacemos para hallar la frecuencia relativa? Bueno, recuerda de que, ¿cómo ha salido la porcentual? La porcentual salió cuando tú multiplicaste H sub I por el 100%, ¿verdad? Así ha salido la porcentual. Entonces, ¿qué tendrás que hacer ahora para volver a hallar la frecuencia relativa? Entonces, para que halles la frecuencia relativa, lo que tendrías que hacer sería pues dividir entre 100 al 23, divídelo entre 100. ¿Ya? ¿Y eso cuánto te va a dar? 23 entre 100, eso nos va a dar 0,23, ¿verdad? Y así haces lo mismo con las demás. 15 entre 100, ahí está. ¿Y eso cuánto da? Eso da 0,15. ¿Ves? Estamos obteniendo ya las frecuencias relativas. Asimismo, tenemos acá 18%. Entonces, divides a 18 entre 100%, obviamente. Y esto va a ser igual a 0,18. 0,18. Seguimos con las divisiones. 9 entre 100. 9 entre 100. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? Nos va a dar 0,09. Ahí está, 0,09. Y 35 entre 100. Ya, 35 entre 100. Y eso nos va a dar 0,35. Bien, de esa manera ya hemos completado las frecuencias relativas porque teníamos las frecuencias relativas porcentuales, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces de ahí hay que calcular ya las frecuencias absolutas. Y bueno, también hay que comprobar que la suma de todas esas pues sale 1, ¿verdad? Todas las frecuencias relativas, entonces nos sale 1. Listo. Y luego hallamos ya las frecuencias absolutas, como ya lo habíamos visto, ¿no? Muy bien. A ver, entonces por acá ya tenemos una información en la parte B. Lean la parte B, dice: si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ya, a ver, una vez a la semana, ¿dónde está eso? Aquí. Aquí ya nos están diciendo que 60 personas leen una vez a la semana y eso representa el 15%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si eso es el 15%, luego podemos hallar pues el 100%, el total, ¿sí o no? Ya, a ver, si 15% es 60, ¿cuánto es el 100%? Podríamos hacer una regla de 3 simple, ¿no? 60 personas representan al 15%. Entonces, ¿cuántas personas representan al 100%? ¿No? Podríamos decir ahí X. Bueno, y luego ya operas y te va a salir que X por 15%, ¿no? Es igual al 100% por 60. Listo, ahí podemos simplificar un poco esto y decir quinceava 1, quinceava 4. Y nos va a salir que X es igual a 100 por 4, o sea, 400. Eso quiere decir que el total de personas es 400. Así que ponemos a esos 400 aquí. Ya, el 100% es 400, el total. ¿Ya? Y ese total es importante porque ya de allí deduces la frecuencia absoluta, como lo hemos visto en los demás ejercicios, ¿no? Entonces tú dices, ya, si yo quiero la primera frecuencia absoluta, voy a multiplicar 0,23 por los 400. Ya, a ver, ¿eso cuánto nos va a dar? Vamos a ver acá. ¿Cuánto nos da eso? 0,23 por 400, ¿ya? 23 por 400. Muy bien. 0,23
por 400. Y eso nos da 92. Entonces, ponemos ahí 92. Acá no hay problema, vamos para acá. Acá tendríamos que decir 0,18 también por 400. Entonces, por 400, ¿y eso cuánto nos va a dar? ¿Ya? Entonces, 0,18 por 400. Y eso nos da 72. ¿Ya? 72. 0,09 por 400. 0,09 por 400. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? A ver, vamos a ver cuánto nos da eso de ahí, ¿ya? 0,09 por 400. Y eso nos da 36. Y finalmente, 0,35 también por 400, ¿ya? Por 400. Y eso nos va a dar, ¿cuánto? Vamos a ver ahí. 0,35, 140. Ya, ahí está. Entonces, tenemos ya las frecuencias. Personas que leen todos los días, 92. Estudiantes de segundo, ¿no? Estudiantes de segundo que leen todos los días, 92. Estudiantes de segundo que leen una vez a la semana, 60, muy bien. Que leen una vez al mes, 72. Que leen una vez al año, wow, 36. Y que nunca leen, 140. Eso sí es preocupante, ¿ah? Bien, entonces recuerden que las sumas de todas esas frecuencias nos tiene que dar pues justo el valor total, que es 400. Muy bien, tenemos ya la tabla completa, podemos dar respuesta a las preguntas que se nos están haciendo en este lado derecho. A ver, vamos a ver, dice la primera: ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Preocupante, 35% nunca leen. Ya, espero que eso no pase con ustedes. Ahí está, 35%. Si a las personas que leen una vez a la semana, o perdón, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? ¿Cuántas personas leen una vez al año? Y ahí tenemos a 36 personas del segundo A. Muy bien, chicos. De esta manera, entonces, hemos recordado por acá cómo trabajar con las tablas de frecuencia. Espero que también este video les sea de mucha ayuda. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Nos vemos con todos.